Está ya conmigo aquí en nuestros estudios el doctor Duberly Rodríguez Tineo. Él, como ustedes saben, acaba de ser hace muy pocos días elegido como presidente del Poder Judicial, que a su vez tiene la condición de presidente de la Corte Suprema, presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Por lo tanto, digamos, su labor los próximos 2 años va a ser central en muchos ámbitos, no solo que tienen y conciernen a la justicia, sino el ámbito de lo que yo entiendo debe ser la estabilidad democrática también en un país que se precie de estar en un Estado constitucional de derecho. Doctor Duberly Rodríguez, es un gusto saludarlo. Gracias por estar aquí en su estudio. Felicitaciones por la elección. Y como hablábamos antes de salir al aire, bueno, y ahora montado en el caballo, vamos a ver cómo pinta la historia un poco. Gracias. Bueno, felizmente yo tengo la experiencia por ser campesino de saber montar a caballo, para empezar. Bueno, obviamente es una labor bastante difícil. Una cosa es presentarse como candidato y otra cosa es ya como candidato electo. Incluso ya para el 2 de enero, en que oficialmente debo asumir el cargo, tengo que anunciar medidas concretas en aplicación del programa que yo propuse a mis colegas jueces y que de paso también obviamente se propone al Perú, porque es una propuesta que fue difundida. Sí. Ahora, doctor Duberly Rodríguez, yo quisiera comenzar, tengo ya revisado por supuesto el plan que usted presentó como candidato, pero asuntos que usted va a tener que manejar, de pronto combinando un poco la coyuntura con ojalá los temas de fondo que tienen que irse resolviendo. Ayer la Comisión de Integridad presidida por el doctor Eduardo Vega ha entregado su informe final al presidente de la República. Y hay varias cosas que tienen que ver con el sistema de justicia. Algunas directamente, digamos, o estructuralmente con cambios que tienen que hacerse en el sistema, pero otros, creo yo, que tienen que ver con lo que se propone para evitar la corrupción y que implica sanciones a los que cometen determinados delitos, que en buena cuenta también terminan en manos del sistema de justicia. Si los jueces no sancionan debidamente esos casos, la muerte civil y otros no van a funcionar. Yo quisiera preguntarle por algunos de ellos que hoy día también se han difundido en algunos medios de comunicación. Por ejemplo, el punto 57, porque han hecho medidas pormenorizadas, dice que lo que plantean es crear un sistema de justicia especializado en delitos de corrupción, conformado por cuerpos especializados del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, UIF, Procuraduría Anticorrupción y Contraloría, para que puedan identificar y sancionar debida y rápidamente los casos de corrupción que se puedan advertir o que se presenten. Eso, por ejemplo, es un asunto que el Poder Judicial podría rápidamente implementar. Bueno, sobre particular, yo tendría que decirle que incluso para nosotros eso no es una novedad, es una propuesta que ya está hecha. Bajo la presidencia del doctor Víctor Ticona se ha hecho un pedido para la creación de 32 juzgados en delitos contra la administración pública. Quiero hacer una precisión, no me agrada el término de juzgados anticorrupción. El sistema de justicia del Poder Judicial no es anti nada, porque si no tendríamos juzgados antirrobos, antisecuestros, juzgados antiviolaciones, no es así. Lo que está en el código son delitos contra la administración pública, entonces los juzgados tienen que ser juzgados contra la administración pública. No, de acuerdo, pero claro, pero es un tema de norma. Más coloquial para poder correcto, entonces poner en concreto nosotros hemos ya pedido ese tema, la creación de 32 juzgados. ¿Y dónde? En las principales ciudades del país que presenten altos niveles de denuncias por delitos contra la administración pública, porque tenemos un problema también por el tema de centralizar todo en Lima, en la Sala Penal Nacional. Le ponemos la calificación de crimen organizado a un delito de colusión que comete un alcalde, que no tenemos por qué traerlo a Lima. Entonces perfectamente eso se puede quedar en su provincia, en su ciudad. Entonces, pero para eso necesitamos efectivamente, como lo ha dicho integridad. Estamos de acuerdo. Una justicia tiene que especializarse. Hay justicia constitucional, justicia penal, y en ese rubro de delitos contra la administración pública los jueces tienen que estar capacitados, por ejemplo, para analizar bien las pericias contables, que son la principal prueba que ofrece el Ministerio Público contra un acusado. Ahora, pero ahí lo que se requiere, doctor Duberly Rodríguez, es que junto al juzgador o al propio fiscal existan, digamos, las capacidades suficientes, es decir, los peritos suficientes, no solo capaces en la técnica para poder hacer las pericias, sino lo suficientemente insobornables para que no terminen, digamos, distorsionando el proceso y jugando a favor del que está imputado por estos delitos. Le cuento una experiencia. Yo también he sido vocal superior en Chiclayo y he sido presidente de tribunal. Y he juzgado varias veces delitos de corrupción. O sea, alcaldes, regidores, etcétera. Y entonces,
¿Cuál es la principal prueba en estos delitos? La pericia contable, que tiene que hacerlo los contadores. Entonces nosotros tenemos un registro de peritos, REPEG. Entonces ya llamamos a los peritos, se designan los peritos, ellos tienen que hacer un trabajo inmenso porque tienen que ir a revisar las licitaciones, las compras, las convocatorias, las publicaciones. Es un trabajo. Ahora viene la pregunta. ¿Se les paga o no se les paga? Se les paga. La pregunta es, ¿quién paga? Sí. El Ministerio Público no tiene para pagar. El Poder Judicial no tiene para pagar. ¿Y sabe que yo me enteraba a la hora de la verdad quién pagaba la pericia? El propio acusado. Ajá. Y entonces se convertía ya en una pericia de parte del acusado, porque ningún acusado va a ser ingenuo para pagarle a un perito para que haga una pericia que le va a perjudicar. Claro. Entonces, esa pericia tiene que ser totalmente independiente, pero eso parte, uno, porque el perito tiene que ser idóneo. Dos, porque ¿quién le va a pagar la pericia? Entonces, pero aquí también viene un tema. ¿Quién tiene que en este caso ofrecer la prueba? El Ministerio Público. No es el Poder Judicial el que va a ofrecer esa prueba, es el Ministerio Público. Entonces la pregunta es, ¿el Ministerio Público tiene la partida presupuestal para cubrir los costos de esas pericias? Habría que preguntarle a mi amigo Pablo Sánchez Velarde, y yo dudo que ellos tengan esa facilidad. Por eso es que todos los procesos emblemáticos que hay, para mencionar Gregorio Santos, Albert, ¿por qué están tan atrasados ya cerca de 3 años? Ajá. y algunos no tienen acusación? Sí, sencillamente por el tema de la prueba. Entonces habría que preguntarles a ellos, porque también hay que... Y no necesariamente por la ausencia en términos de que no haya cómo probar, sino que no están habilitadas las condiciones para que eso se pueda hacer en un tiempo razonable. Entonces ¿no? El Estado, el gobierno, quien fuera, nos piden rapidez, eficacia. Oiga, ¿y con qué se hace eso? Se necesita condiciones. Si ustedes nos dieran las condiciones, en este caso al Ministerio Público, pues las cosas caminan mejor. ¿Por qué funcionó, doctor Duberly Rodríguez, la lucha contra la corrupción después de la caída del régimen de Fujimori? Porque en el gobierno de transición se creó este sistema que usted, digamos, no gusta llamarle su sistema anticorrupción, pero digamos se dedicaba a esa tarea y muy rápidamente se logró poner no solo en el marco un debido proceso, sino con sanciones, en algunos casos ejemplares, a gente que había ostentado el poder solo meses antes. ¿Y por qué 16 años después nos seguimos quejando de que eso no funciona, no ha funcionado debidamente? ¿En qué momento se le bajó, digamos, el acelerador al carro y empezamos a andar ya un poco menos, con menos intensidad? Bueno, es que la justicia tiene que responder cuando hay un fenómeno concreto. En ese caso se descubrió, por decir, en masa, una serie de irregularidades como las que tengo. Pero ya después viene un periodo, digamos, de cierta también transiciones, de cierta, digamos, tranquilidad, y ahora nuevamente, digamos, han vuelto a incrementarse los delitos contra la corrupción. Entonces el sistema tiene que volver a reaccionar, porque la intensidad en la cuestión del delito no es la misma en todos los tiempos, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay que volver a reactivar ese sistema, pero como le digo, diferenciando funciones. Una cosa es lo que tiene que hacer la policía, que está bien que tenga sus unidades anticorrupción, está bien que la fiscalía las tenga, pero la parte medular de este sistema está en la fiscalía, porque si la fiscalía no hace una buena investigación, porque ellos son los que investigan, y son ellos los que acusan, y si no hacen una buena acusación, el juez no va a condenar. Claro, es verdad. O sea, digamos, lo que se haga mal en el Ministerio Público, llega a un caso y se cae y finalmente no se logra determinar responsabilidades. Pero mi pregunta sigue siendo la misma en relación a ese tema. ¿Qué cosa se requiere? Porque usted decía, claro, hay efectivamente en la historia de nuestro país o de cualquier otro país como fenómenos que convocan no solo la atención de todos los sectores, sino la acción de muchos de ellos en la misma dirección. La lucha contra la corrupción en la época después de la caída del régimen de Fujimori. Pero ahora estamos frente a otras modalidades de corrupción. Por ejemplo, hay algunos que, sin exagerar, creo yo, dicen que estamos, por ejemplo, por llegar a los casos de corrupción probablemente más graves que se han presentado en los últimos años. Hoy día es un día fundamental en Brasil, por ejemplo, porque se va a hacer, se va a delatar y dar los nombres de todos los que fueron parte de esa estructura corrupta y que estuvieron en países inclusive como el nuestro. ¿El Poder Judicial está en la capacidad hoy, diría usted, para afrontar casos de esa envergadura con esa complejidad? No, yo pienso que sí lo estamos, pero yo, digamos, apenas asuma el mando, voy a ver cómo está funcionando en esa área por la Sala Penal Nacional. Voy a revisar ese tema, y si hay que reajustarlo, tenemos que reajustar. Pero ya le digo, si eso será para casos emblemáticos nacionales que tendremos que tenerlos acá en Lima. Pero los otros se les tiene que dar su respuesta en el respectivo lugar donde se ha cometido el delito. El Poder Judicial está preparado para ello, pero ya le digo también, necesitamos una justicia especializada en esa rama.
jueces que estén perfectamente preparados en qué cosa es delito de colusión, qué es negociación incompatible, qué es abuso de autoridad, qué es el peculado de uso, el peculado de apropiación. Todas esas cosas los jueces tienen que conocerlo muy bien, porque no sirve. Ya, está bien, cuando nombran jueces penales, todos son jueces penales, pero en el área penal pues se ve desde delitos contra el medio ambiente, se ve delitos de violación sexual, pero necesitamos marchar. ¿Pero cuál es la fórmula para la especialización? Es decir, porque si usted, como dice, y con razón, aquí lo que se hacen es forman jueces penales, y los jueces penales, la Sala Penal Nacional ve todo tipo de delitos, todo lo que a uno se le puede ocurrir en materia penal, lo ve. Entonces, ¿cómo una persona puede estar un día viendo lavado de activos, al día siguiente viendo terrorismo, al día siguiente viendo, es decir, hay una serie de casos que se ve. ¿Cómo se hace la especialización? ¿Qué plantea usted? Por eso yo digo, en la Sala Penal Nacional, en el supuesto que esto se estabilizará ahí, en una de las debe haber una sala exclusiva para delitos contra la administración pública, exclusiva para delitos contra la administración pública. Eso sí es una cosa que yo lo voy a promover y en su momento se resolverá. Y ya le digo, ya hay el pedido del Poder Judicial para formar 32 juzgados en los distintos lugares del país. Entonces, esos ya son jueces especializados en delitos contra la administración pública, que no han sido nombrados con ese membrete, por decirlo, por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero ya vía capacitación y vía designación, nosotros podemos avanzar en esa especialización. Doctor Duvalín Rodríguez, la Comisión de Integridad plantea otro tema también, porque varios otros están vinculados a lo que usted ha dicho, asuntos de crear los juzgados, acondicionarlos, mejorar las capacidades, mejorar el relacionamiento con el Ministerio Público, la policía, y eso, en fin, usted ha dado ya una respuesta general. Pero hay otra que me parece sustantiva y tiene que ver con el tipo de jueces y fiscales que tenemos. Es decir, nada de lo que estamos hablando va a funcionar si tenemos malos jueces, malos fiscales. Y ahí inevitablemente hay que hablar del Consejo de la Magistratura. La Comisión de Integridad dice que hay que modificar su composición y asegurar su idoneidad, autonomía e independencia. Ha dicho, seleccionar al menos a la mitad de sus miembros a través de un concurso público de méritos que garantice la máxima transparencia, convocada por el Jurado Nacional de Elecciones con el apoyo de Servir, y establecer un nuevo módulo de evaluación permanente de desempeño de jueces y fiscales. ¿Está usted de acuerdo que el Consejo tiene que ser reestructurado plenamente en su composición y en la manera como elige jueces y fiscales? Bueno, para empezar yo tengo que hacer una afirmación. El modelo de nombramiento de jueces en el Perú yo creo que es uno de los mejores de América Latina. ¿Por qué? Porque es un organismo constitucionalmente autónomo, al margen de la intervención de los poderes políticos, fácticos, es decir, en el Consejo Nacional de Magistratura no deciden ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo, sino solo ellos. Entonces yo creo que fue una buena reforma que introdujo la Constitución de 1993, que en el camino se hayan venido presentando problemas. Por ejemplo, a mí me nombró un Consejo Nacional de Magistratura del año 1996, incluido por un paisano suyo, Florencio Mixán Max, un consejo intachable, que cuando se le quisieron quitar atribuciones tuvo la hidalguía de renunciar en pleno. También es un tema de hombres, no solamente es un tema legal. Ahora, yo creo que lo que está fallando de repente últimamente, y esto no digamos, no he hecho yo un estudio para hacer una propuesta, no me corresponde, es el mecanismo de selección, digamos, de los miembros del CNM. Ahora, pero, digamos, yo entiendo que hay que resguardar un poco la institucionalidad de aquellos que en materia de sistema de justicia tienen una labor que hacer, o de hecho hacen, como el Consejo de la Magistratura. Pero hasta hace poco, el Consejo de la Magistratura, y voy a las personas también, ha estado en medio de una serie de escándalos de los cuales no ha podido salir. Es decir, usted dice que el sistema funciona, pero funciona en teoría. Lo que hemos tenido en la práctica es que hay personas dentro del Consejo, en este y en otras composiciones, que realmente no deberían estar en el Consejo. No tienen las condiciones, no tienen el conocimiento, son elegidos bajo un sistema no de proponer a los mejores, sino de prebenda de los rectores, de las universidades, de los gremios, etcétera. Mire, amigo Glesser, no es el tema de la ley, es el tema de los mecanismos de elección. Por ejemplo, acuérdese que hasta hace unos 4 años o 5 años atrás, la Constitución nos dice, el mecanismo, por ejemplo, de elección de los miembros de los que representan a los colegios profesionales no abogados, porque los abogados elegimos en una elección nacional. También en elección nacional universal elegían a los 2 miembros. Eso en el régimen del señor García, para impedir que el colegio de profesores pudiera incorporar algún delegado. Cambió el sistema de delegados. Cambió la ley y dijo que sea indirecto. Entonces ya no es ahora elección universal. En cambio, por ejemplo, usted se acuerda, por ejemplo, de Gonzalo García. Sí. Él fue el último elegido bajo el sistema. ¿Cuántos votos sacó Gonzalo García para ser elegido? 110,000 votos. Eso
eso ya no ha ocurrido después, porque ya se cambió el mecanismo de elección. Entonces, una fórmula bien fácil, vuelvan a ese sistema, corrijan lo que tienen que corregir, pero no es en sí el modelo, es el tema de que se ha ido cambiando el mecanismo de elección. ¿Usted diría que debería regresarse al voto universal para la elección de aquellos que representan no solo al colegio de abogados, sino al otro colegio de profesionales? Pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, con los representantes del propio Poder Judicial, o del Ministerio Público, o de las universidades? En el caso de las universidades, y nosotros, yo en lo personal sigo el tema, no es que eligen al mejor profesor de la Facultad de Derecho, que digamos es en términos profesionales, pues incuestionable. No, escogen al que más funcional va a ser a los intereses de las universidades. Y en otros casos también pasa lo mismo. ¿Cómo se hace para mejorar eso? Miren, el Poder Judicial tiene que responder no responder, sino es el responsable de designar uno, y uno lo designa pensando que es la persona adecuada. El Ministerio Público igual, ¿cierto? Ese mecanismo es una competencia nuestra, porque eso no se podría hacer elecciones nacionales, ni nada por el estilo, no es una competencia de la Corte Suprema. Pero en el caso de las universidades públicas y privadas, por ejemplo, ahí sí creo que, por ejemplo, tiene que haber alguna reforma. Por ejemplo, de las universidades nacionales. Bueno, pues hay universidades nacionales que tienen trayectoria, que tienen ejecutoria, empezando por San Marcos, la UNI. Entonces no se podría estar pues permitiendo que entren, digamos, o que salga elegido el rector de una universidad, por decirlo pues, no de una provincia de Aymaraes que recién se acaba de formar. Porque ahora cualquiera podría ser elegido. No, yo pienso que debe ponerse... Unas universidades que con la universidad podrían desaparecer. Entonces, ¿qué pasa? Ahí debe ponerse, por ejemplo, antigüedad mínima de esas universidades, pues 20, que Dios, 50, 100 años, o la cuatricentenaria. O sea, que haya un tope para garantizar que el que salga elegido sea representante de una universidad que tenga reconocimiento y prestigio en el país. Hay un ranking, ¿cierto? Claro, bueno, la ley no va a decir cuál es el ranking, de acuerdo, pero por lo menos un parámetro, bueno, antigüedad de la universidad. El mismo criterio tendría que utilizarse en las privadas. Oiga, las privadas, universidades de primer nivel, y esto no estoy haciendo propaganda para nada, por nada, porque yo me he formado en la instrucción pública, tanto en secundaria como en universidad, pero por ejemplo, en las privadas, todo el mundo sabe que la universidad más calificada es la Universidad Católica. Bueno, podemos mencionar Universidad de Lima, qué sé yo, pero ¿qué pasa? Ahora votan absolutamente todas las universidades, las recientemente creadas, aquellas que no tienen ni locales, que funcionan como ambulantes. Eso tiene, por ejemplo, que ponerse marcos, ¿me entiende? Entonces, cosas como esas son fáciles, digamos, posible de hacer. Se requiere voluntad, pero a veces la voluntad es la que falta. Pero en el caso del Poder Judicial y su elección, usted ha dicho, está en el marco de las atribuciones de la Corte Suprema, sin duda. Pero digamos, el representante que tienen ahora está cuestionado, por ejemplo. Es el señor Morales Parraez, que además era parte de su sala, creo yo, en la sala penal, no, o digamos, era parte de la Corte Suprema, y que el señor salió del Poder Judicial, le calcularon los 6 meses que hice la ley para poder entrar al Consejo, lo pusieron en el Consejo, y lo primero que hace es contratar a su yerno para que... Bueno, ese es un comportamiento, digamos, ético, y además es un tema que no está, pues, en el momento de la elección, ¿me entiendes? Es un tema posterior, no es un tema que a lo cual pero nosotros uno elige conociendo a la persona, pero así hicimos también con Talavera, lo elegimos así. Él nos dijo, yo quiero ir al Consejo Nacional de Magistratura. Él era en ese momento el coordinador, una suerte de presidente de la Sala Penal Nacional. De acuerdo. Entonces tuvo que renunciar los 6 meses antes, y nosotros lo elegimos. Entonces, con el señor Baltasar igual ha ocurrido, nosotros confiamos en él. Ahora, ya nosotros no vamos a poder pues garantizar ya actos concretos. No, pero tienen que hacerse cargo pues de la elección que tiene, o sea, no es que lo ponen ahí y es un problema de él. No, es que mi estimado... Es que ese es el otro problema con todas las elecciones, porque nadie se hace cargo. Los abogados, cuando ponen un mal representante, dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿qué podríamos hacer? Pero no le vamos a... ¿Está de acuerdo, por ejemplo, usted con lo que ha hecho el presidente del Consejo de la Magistratura, de que ese caso tiene que pasar al Congreso para ser debidamente sancionado? No, eso, bueno, es un tema obviamente que es competencia de uno de los organismos pertinentes y sobre la cual yo, digamos, ya no voy a opinar. Ahora, otra cosa que le quería preguntar, la corrupción en el Poder Judicial. Yo he escuchado y he visto algunas entrevistas suyas y usted relativiza la corrupción diciendo que esta es menor, que no es, digamos, sistémica y que tiene que ver más bien con los secretarios de juzgado. Y su punto de referencia para eso es que dice que en los últimos tiempos no se ha ubicado a un juez con las manos en la masa. Pero digamos, no porque no se ubique, no hay. Justamente, digamos, parte de la corrupción es que no los encuentre. La red en el Poder Judicial, ¿hay corrupción aislada o hay redes? Porque yo me acuerdo cuando entró un presidente del Poder Judicial, creo que fue San Martín, hablaba de redes de corrupción en el Poder Judicial. Entró el doctor Villestein y dice, no, la corrupción es individual.
¿Qué hay en el Poder Judicial en torno a la corrupción? Bueno, permítame que yo haga cosas o declare cosas, pero así con conocimiento de causa. Pues. O sea, yo no puedo recoger lo que dice la opinión pública. Yo como juez tengo que ser responsable de lo que digo. Miren, yo tengo 20 años en el Poder Judicial, 11 como vocal superior en Lambayeque y presidente de tribunal y 9 en la Corte Suprema. Entonces yo estoy adentro, yo no estoy afuera. Yo percibo lo que pasa en el Poder Judicial hasta por intuición, ¿me entiende? Entonces yo digo, la corrupción en los jueces es excepcional, es excepcional. Claro, usted me dice, claro, que no se ha podido encontrar un juez con las manos en la masa, pero es probable que a alguien le paguen. Oiga, pero es probable. Si nosotros vivimos en el mundo de las especulaciones, vivimos en el mundo de la sospecha y eso no es favorable, no le hace bien a una institución como el Poder Judicial. Si últimamente me hubieran demostrado objetivos, por ejemplo, yo le pregunto a la doctora Ana María Aranda, doctora, ¿hay cantidad de denuncias contra jueces por corrupción? No. ¿Cuáles son las denuncias? Porque se demoran en resolver, se demoran en sentenciar, que no trataron bien a los litigantes. Y más bien lo que sí es real, pues por lo que se ha visto, es encontrar a secretarios de juzgado cobrando 200 soles, 300 soles. Entonces, eso sí es objetivo. Por eso, ¿qué cosa he dicho yo? Porque como eso sí es objetivo, eso sí está demostrado, y yo he dicho que entonces la labor de parar la corrupción, en este caso le corresponde a cada juez. ¿Sabe por qué? Porque cada juez en su despacho tiene un personal. Entonces, no es que, la corrupción del Poder Judicial solamente son jueces. No, es que en el Poder Judicial son jueces, son secretarios, son relatores, son secretarios de confianza. Entonces, ¿quién tiene que vigilar a su personal? Cada juez. ¿Y quién vigila, por ejemplo, el patrimonio de los jueces? ¿No es cierto? La Comisión de Integridad ahora está planteando, en términos generales, que los funcionarios públicos planteen, antes de ejercer un cargo, todo el tipo de relaciones que han establecido con distintos sectores justamente para caer en conflicto de intereses, por ejemplo, y que hagan declaraciones juradas pormenorizadas de todo lo que tienen para que se le pueda hacer un seguimiento en el marco del ejercicio de la función pública. Se le encarga. ¿Se aplica a esos jueces también o no? Mire, los jueces estamos controlados y fiscalizados, creo, hasta por la justicia divina. O sea, nos controla el Consejo Nacional de la Magistratura, nos fiscaliza el Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría. Yo apenas llegué a la Corte Suprema, recibí una notificación de la Contraloría que me estaba fiscalizando de un automóvil que compré en el año 1996 cuando yo era congresista. Y me estaban fiscalizando por un vehículo que decía que por qué no lo he dado de baja, que por qué le seguía considerando que vale 10,000 soles, si un carro que tan antiguo, ¿por qué va a valer 10,000 soles? Es que vale 10,000 soles porque es un vehículo que yo lo conservo en buen estado. Entonces, nosotros estamos perfectamente, constantemente fiscalizados y controlados. Entonces, yo no sé qué más control nos podrían hacer. Ahora, el tema, por ejemplo, que me dice usted, eso sí ya me parece peligroso. O sea, que hagamos una declaración, ¿quiénes son nuestros amigos? Que los jueces estamos prohibidos de tener amigos. No. Eso sería el colmo. Pero digamos, cuando ejerce el cargo y va por ejemplo, a administrar justicia en torno a una persona con la cual ha tenido un vínculo, el ciudadano tiene el derecho de conocer, obviamente. Pero mire, Glesser, pues es que nosotros tampoco no satanicemos al juez, o sea, no lo pongamos como un delincuente sospechoso. No, es que ese criterio de ellos. Es para todos los funcionarios, no es solo para los jueces. Bueno, pero ella supone que lo vemos al juez. El presidente de la República, por ejemplo, yo sí creo que un candidato a la presidencia tiene que decir en todos los directores que ha trabajado, todas las empresas con las que ha estado, porque va a decidir sobre eso. Está bien que lo diga, pero ¿sabe qué? Pero ¿cuándo es cuando se va a ver la función de un juez? Cuando le llegue un caso. Por ejemplo, si usted me dice, va a llegar un caso donde yo he sido abogado, por ejemplo, de la familia Acuña, por decir en algún momento, en ese caso concreto. Yo sí fui abogado, escúcheme, de Darío Acuña. ¿Quién es Darío Acuña? Hermano del señor César Acuña. Yo soy abogado de él en Chiclayo. ¿Me entiende? Y cuando ha llegado un caso de él a mi despacho o a la sala a la cual yo lo primero que hago es inhibirme. ¿Por qué? Porque yo ya mi independencia está ligeramente comprometida. Entonces yo tengo que mismo apartarme del caso. Y si alguien conoce de eso, pues incluso me puede recusar. Pero que yo tenga que decir, oiga, ¿sabe qué? Mi lista de amigos son fulano, mengano, sutano, o las empresas. Tenido un vínculo de alguna manera. Pero es que cuando eso es lo que plantea la Comisión. Es que si tiene el vínculo, cuando a usted le toque actuar como juez, en ese momento usted tiene que apartarse. Entonces no necesito yo de hacer esa declaración anterior, porque es en cada concreto. Sin duda, la lucha contra la corrupción, tanto dentro del Poder Judicial como la administración de los casos que le llegan al sistema de justicia, y otros casos, sin duda, la lucha contra la corrupción,
tanto dentro del Poder Judicial como la administración de los casos que le llegan al sistema de justicia. Y otros casos también deben siempre tener una garantía, y es la predictibilidad del sistema de justicia. Y ahí hay un problema, porque en el Poder Judicial, en la Suprema, los casos, dependiendo a qué sala lleguen, se determinan de una u otra manera. De hecho, la sala en la que usted es parte, por ejemplo, ha sacado hace poco una sentencia en el caso Fujimori que da cuenta en el caso de los diarios Chicha, donde, digamos, cambia el criterio que se había establecido en otros casos sobre, digamos, determinados partícipes de los actos de corrupción, sobre el control de fondos y el manejo de los mismos. ¿Cómo se hace para tener una justicia predecible en estos casos? Porque si no, vamos a tener problemas, pues, dependiendo de quién administre los casos. Mira, los jueces no estamos parametrados de manera, digamos, tipo militar o policial. Los jueces tenemos criterios, interpretamos la ley y cada caso tiene una respuesta que corresponde. Entonces sería muy largo explicarle a usted la sentencia que me está diciendo. Nosotros ahí creemos que hemos hecho una solución que correspondía al caso. Es que nosotros no podemos estar condenando por consigna, ni por ejemplo, si Vladimiro Montesinos tiene 100 acusaciones, tiene que tener 100 condenas, por favor. Tendrá las condenas donde hay pruebas suficientes para condenarlo. Pero y donde lo no, que pasa es que hay gente que se ha sentenciado por un criterio distinto al que ustedes han establecido en ese caso. Es decir, todos los que participaron en el caso de los Chicha se han condenado con un criterio que es distinto al cual, con el que se salva Fujimori en el caso que ustedes resuelven. Es que sería muy rápido, muy extenso, porque imagínese técnicamente la capacidad de disposición funcional, por ejemplo, que es el tema, el núcleo del verbo de ese delito, pues es diferente. Entonces, nosotros en ese caso hemos hecho un análisis en el caso concreto cuáles eran las pruebas y no había, digamos, una convicción de que esa persona debía ser. Fujimori no tuvo nada que ver con el Chicha. No es que no tuvo nada que ver, lo que pasa es que no tuvo la capacidad funcional de él disponer de los dineros que se desviaban ahí. Era una dictadura. ¿Cómo, digamos, un dictador no puede? O sea, decir, en ese ámbito no podía hacer todo menos eso. Es que con ese criterio tendríamos que condenarlo por todo lo que pasó en el Perú, por todos los delitos, ¿me entiende? No, cada caso tiene una respuesta concreta. Yo, por ejemplo, he presidido el tribunal que ratificó la condena de los 25 años. Justamente por eso me sorprende, porque ahí establecieron criterios distintos. Entonces, y después cambia. El otro tema es, porque a los jueces se les mide pues por sus sentencias, es la manera como hablan los jueces. Sí. El otro caso de la trata de personas, del que usted ha afirmado también, que se cuestionó y se criticó muchísimo también. Claro, y ahí hago una cosa muy concreta. Están ustedes totalmente equivocados cuando ustedes defienden ese caso. Yo le digo una cosa, más bien la verdadera agraviada es la acusada. Así de simple. ¿Cómo la verdadera agraviada es la acusada? Porque la presunta tratante es una pobre mujer que puso un restaurancito con su conviviente, de la cual estaba embarazada. La contrata a la presunta víctima de la trata. ¿Menor de edad? No, 18 años según ella. Bueno, eso también es un tema que sería largo explicarle, ¿no? Pero la presunta víctima de la trata. La señora sale de viaje y cuando regresa la chica ya se había ido de su restaurante y se había ido con su marido. Pasan 9 meses, da a luz la señora y se va al marido, a su ex marido, ahora marido de la presunta agraviada, y le dice, oye, tienes que pasarle alimentos a mi hija que ya nació. Y el marido le pega. Y ella comete el error, entre comillas, de ir a denunciarlo a su marido por violencia familiar, y ahí, como él ya convivía con la presunta agraviada, no encuentran mejor respuesta que denunciarla por trate. Ahí sale la historia de que le hacía vender cerveza, que le insinuaba que se acueste con los clientes, y todo eso fue simplemente una respuesta a un problema, digamos, de reclamo de ella, y más bien ella terminó denunciada, terminó acusada, y ahora yo por ejemplo he escuchado un abogado dice, pobre agraviada, después de este caso le hemos tratado de ubicar en la enmarañada selva, debe haber vuelto a ese destino fatal de los lupanares. Oiga, le están agraviando a esa pobre mujer también, porque esa mujer ya estabilizó, hizo su hogar de hecho con el señor que fue el esposo de la ahora acusada, y tienen ya 2 hijos y viven tranquilos. ¿Me entiende? Entonces, es un caso. Pues que déjeme terminar. Ese es un caso para mí bien resuelto. Bien resuelto. Considera de que fue un caso resuelto debidamente. Así es. Y que, digamos, no tienen nada que, digamos, rectificarse en torno a lo que dice. Y la señora esta, una tratante, pues es una mafia, viven bien, tienen plata. Esa señora no tenía ni abogado para defender, y ya un canal de televisión ha ido a filmar. Vive en una casucha en la más
pobre miseria. Ahora, y en el caso de violencia familiar, ¿qué van a hacer, doctor Duverger Rodríguez? Porque, digamos, el 13 de agosto una gran marcha, ni una menos, que creo que condensó la indignación que tenemos muchos en general sobre los casos de violencia, no solo porque son muy cotidianos, porque a veces somos ya indiferentes por la manera permanente o recurrente con la que se producen, porque a veces el sistema de justicia no atiende debidamente estos casos. ¿Tiene usted alguna línea de acción intensa que va a desarrollar siendo presidente en esa materia, por ejemplo? Bueno, para empezar, nosotros respondemos de acuerdo a los fenómenos, a las olas que se van, digamos, son fenómenos de la realidad. El derecho tiene que reaccionar ante los hechos. Entonces se incrementa el fenómeno de violencia de género. Entonces el Poder Judicial ha formado una comisión de género, que es la que justamente está encargada de diseñar la forma en que los jueces deben ser capacitados, la forma como deben responder. Por ejemplo, nosotros ya tenemos varios acuerdos plenarios en temas de delitos de violación sexual, de cómo interpretar el tema de las pruebas, de la violencia psicológica, que no hay necesidad de que quede huellas de violencia física. Eso ya lo hemos visto, ¿me entiende? El Poder Judicial está reaccionando. Por otro lado, casos emblemáticos. Hoy día, supongo que usted ya lo vio, sí, mi sala, el caso Ronnie García acaba de cambiar la pena del señor García de la casa de la señora Guillén. Entonces, pero también aquí un llamado a la prensa y a la ciudadanía. Seamos un poco más pacientes. No califiquemos de frente al Poder Judicial cuando el Poder Judicial todavía no ha dicho su última palabra. Cuando hay una decisión de un juez que no califiquemos de frente al Poder Judicial cuando el Poder Judicial todavía no ha dicho su última palabra. Cuando hay una decisión de un juez que podría ser equivocada, yo confío en los jueces, pero que puede ser una sola equivocada, esperen pues la revisión, la segunda instancia, y no satanicen de frente descalificando que el Poder Judicial no sirve. Es una buena sentencia, yo coincido en eso, pero el problema en los casos de violencia familiar, doctor Duverger Rodríguez, es que la demora o la paciencia se da en el marco de un escenario tortuoso para la víctima. Y si no se resuelve, esa víctima puede volver a ser víctima. Es decir, el que pega una vez, pega dos veces y no es sancionado, a la tercera mata. Y mientras se resuelve en el Poder Judicial, probablemente estamos hablando ya de un caso distinto. Bueno, pero hay que ver el problema de una manera un poco más comprensiva, no solo el sistema de administración de justicia, sino de resguardo de la víctima también. Bueno, es un tema que no le compete al Poder Judicial, disculpe que se lo diga. El tema de protección de víctimas y testigos es atribución del Ministerio Público. Nosotros solo respondemos por el juzgamiento. Los jueces son jueces de fallo, jueces de juzgamiento. No somos ni investigadores ni acusadores. Entonces, si algo está fallando, pues hay que... Pero eso los jueces disponen medidas de seguridad. Pero claro, también. O sea, lo que voy es... y ese creo, y le pregunto por eso, ha sido un problema en general en el sistema de administración de justicia, cuando uno quiere como diferenciar solo su rol y no apuntar a una respuesta. Como el usuario del sistema de justicia va por justicia. No importa si es el policía, si es el fiscal o si es el juez, lo que quiere es justicia. Entonces, aquí los problemas de violencia familiar, efectivamente, no solo tienen que ver con el juzgamiento, tienen que ver con el médico legista, tienen que ver con la revictimización cuando se logra pedir el testigo. O sea, tienen que ver con un montón de cosas. Pero a lo que voy es, porque sería realmente extraordinario que en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en la policía llegue un acuerdo. Este tema podría legitimar al sistema de justicia porque es tan cotidiano que creo yo tendría en la población un reconocimiento inmediato. Ya le digo, nosotros estamos dando respuesta. Incluso estamos proponiendo la modificación del Código del Niño y Adolescentes, donde se dé un trato, digamos, preferente al tema de la trata, precisamente. La explotación sexual de los niños, de las niñas, la explotación laboral, la mendicidad, que es una forma de trata actualmente. Todo eso lo queremos tratar en el nuevo Código del Niño y Adolescentes, porque la ley de violencia familiar, eso ya está caminando. Lo que pasa, como usted dice, tiene que mejorar la respuesta. Pero también vamos a una cuestión de fondo, amigo Lerce, porque usted es una persona que tiene una visión panorámica. Nosotros estamos respondiendo ante una cosa que ya se produjo. El tema es cómo vamos en prevención. Bueno. En el tema de la violencia de género es un tema de educación, es un tema de cultura. Cómo ir cambiando la cultura machista que arrastramos por siglos de historia. Entonces tenemos que avanzar en esa batalla, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, como práctica, jamás a mi esposa le daría ni siquiera una cachetada ni a mi hija, ¿me entiendes? Pero ese es un nivel de cultura que yo logré alcanzar por la cultura que tengo, por el nivel que tengo. Pero dígame usted, en lugares de gente analfabeta, con unos medios de comunicación que levantan los hechos de violencia, ¿me entiende? Entonces,
donde prácticamente no hay una campaña, digamos, de paz, no hay una cultura de paz, que sí la hay en la justicia campesina. Ahora vamos a ir al tema de interculturalidad, que es, digamos, un tema suyo, y creo que ahí va a avanzar de manera importante, pero tomo esta reflexión para preguntarle sobre hechos que a la vez reflejan problemas de fondo. La gente está cansada, indignada de que no se haga justicia, que no se acabe con la inseguridad. Y están tomando salidas equivocadas. De hecho, el linchamiento es una de ellas. Acaba de producirse en Huaycán una cosa, digamos, que desde un razonamiento lógico sería incomprensible, ¿no? Si se suelta un rumor de que alguien está robando órganos a los niños, capturan a 2 personas que nada tienen que ver con el asunto, los dejan libres, porque obviamente tienen que dejarlos libres, van y toman la comisaría, voltean carros, hacen un... Eso, le pongo ese caso. Y el otro es el de Juliaca, la lucha contra la inseguridad. Nos genera mucha inseguridad las discotecas y los nightclubs en la noche, entonces vamos y quemamos 30... ¿Qué hacemos con eso, doctor Duberly Rodríguez? Ya claro, eso me decir, ese no es un problema del Poder Judicial, pero ¿cómo bueno, reconducir eso al sistema? El tema es de mensajes. El Poder Judicial está dentro del mecanismo de restablecer el orden resquebrajado, de buscar la paz. O sea, los procesos deben servir para restablecer la armonía perdida entre 2 personas, por ejemplo, que están peleando por una propiedad, por decirlo, en el área civil o en el área penal, para poner tranquilidad ante una zozobra que causa la comisión de un delito grave, por ejemplo, como violación. El Poder Judicial tiene que tratar de eso. Pero en el tema de lo que ocurre en la población en general, esto es un tema que compete a una política de Estado, una política de Estado. Entonces, por ejemplo, yo pienso que el actual gobierno tiene que darle mucha fuerza al Consejo Nacional de Política Criminal, porque el Consejo Nacional de Política Criminal no solamente va a la represión, va a las causas del delito. Ahí tiene mucho peso, pero la criminología. La criminología va a las causas del delito, porque yo lo digo, nadie nace delincuente, ninguna mujer nace prostituta. Es la sociedad, son las circunstancias sociales las que promueven, digamos, un camino desviado. Entonces, nosotros no podemos combatir los efectos, hay que ir a las causas. No se trata de tener, decía un español, un jurista, no se trata de tener el mejor derecho penal, porque hay que tener algo mejor que el derecho penal. De acuerdo con eso. Y algo mejor que el derecho penal. Pero son políticas sociales. Casos, porque digamos, no es una ejeculación ya se académica, digamos. Ya se produjo. Sí. Ya se produjo. Sanción penal. El Poder Judicial ya ordenó la prisión preventiva de muchas de estas personas. Pero ¿quiénes son? Son personas de pueblo manipuladas de manera totalmente equivocada por un rumor para que vea el poder, digamos, maléfico que a veces tienen las redes. Ya se ha encontrado a quién está detrás. No la sabía. República publica. Ya, pero por ejemplo las redes un papel importante juegan, ¿no? Sí. Pero también juegan un papel negativo. Entonces el tema es, pues, que hay que hacer invocaciones, a que se haga un ejercicio responsable de las redes, lo que fuera, pero al final de cuentas es una protesta ni siquiera social, ni siquiera una protesta legítima. No estamos hablando de un problema medioambiental, de un conflicto minero, estamos hablando de un conflicto totalmente artificial, creado artificialmente. Pero el asunto es, doctor Duberly Rodríguez, que eso va pegando y va calando en la gente. Yo ayer tomé un taxi porque me tenía que ir aquí cerca a una charla que tenía que dar, y tomé un taxi, ¿no? Y hablaba con el señor, y me hablaba con una naturalidad de que están robando órganos, de que la policía dejó a estos delincuentes que ya los habían capturado, y que dice que en varios otros lugares ya han encontrado a niños. Yo le digo, pero no se han visto eso, ¿dónde ha salido? No, es que lo están escondiendo, y empiezan a tejer. Pero me hablaba un señor que no tiene nada que ver con lo que pasó en Huaycán, una persona que vive en San Juan, o sea, que no tiene nada que ver. Igual en lo de Juliaca han puesto un estado de emergencia, claro, para, digamos, de alguna manera resolver o salir del estado de conmoción que ha generado esto. Pero eso no va a resolver el problema. Ese es el tema, ¿no? O sea, ¿cómo encaminar o encauzar esto hacia una salida pacífica? Claro, ¿no? El tema de los psicosociales, pues. El tema de los psicosociales, que habrá que haya un compromiso del Consejo de la Prensa Peruana, los medios de comunicación, el gobierno, Ministerio de Justicia, en fin, todos los organismos que tienen que ver con un tema de prevención. Porque si no, se volverán a repetir. Acuérdense que esta es la segunda vez, los pistacos fueron hace tiempo atrás en Ayacucho, y cuando había un director de policía que también un poco como que le daba credibilidad. Fue ministro después, ¿no? Entonces las cosas se toman a veces con mucha ligereza. Exactamente. Ahora, las presiones al Poder Judicial, digamos, usted, además, y esto es bien importante porque a mí me parece que esto es
un capital para poder ejercer un cargo tan importante, ha tenido también una trayectoria política que a mí me parece útil para poder desarrollar bien las cosas, porque tiene una mirada un poco más integral de las cosas, ¿no es cierto? Las presiones a los jueces en casos emblemáticos. La política está judicializada, es decir, no hay político que se precie tal que no tenga un caso de lavado de activos, o sea, lo que sea. ¿Cómo se hace para evitar cruzar la línea de la presión y responder a esa presión? Bueno, ese es un tema ya individual de cada juez. Mire, nosotros sabemos que los jueces se guían por el principio de la independencia, de la imparcialidad. Un juez que no es capaz de soportar presiones, pues no puede ser juez. A mí, por ejemplo, cuando me evaluaron para ser postulante a la Corte Suprema, un psiquiatra me voló 3 horas y me hacía las preguntas más provocadoras posibles, hasta para decirme con cuántos hombres me había acostado, que cuántos días vomitaba por semana. Y yo, si hubiera estado en un ambiente, digamos, no de un concurso, es probable que hubiera reaccionado mandándolo a buena parte, ¿me entiende? Claro. Pero luego yo asumí, estaba viendo mi capacidad de respuesta o de soportar presiones, en una cosa tan simple, ¿no? O sea, en un plano psicológico. Entonces, si un juez no está en capacidad de soportar presiones, sencillamente no puede ser juez. Yo felizmente ya tengo 20 años de juez, no creo que, no voy a decir que no he tenido presiones, claro que las he tenido, sin duda, ¿no? Pero ya pues depende de cada uno si se pone bien los pantalones o no. Claro. No, pero yo diría en este caso que yo no espero que no con eso agraviarlos a los amigos de la prensa, pero ahorita la presión mediática es muy, muy fuerte, y entonces hay los juicios paralelos que ya condenan, absuelven con anticipación, entonces nos reducen al papel prácticamente ya de simplemente casi de fiscales, como que tenemos nomás que poner la pena, y eso no es así. Ahora, el asunto es que algunos jueces responden a eso, digamos. ¿Usted respalda al juez Concepción Carhuancho en su trabajo? Mire, yo no lo respaldo en términos individuales, lo respaldo como juez. En términos institucionales. En términos institucionales, porque entiendo que él cuando resuelve lo hace en mérito al caso. Pero si ese señor fuera, digamos, su resolución cuestionada, pues está el mecanismo procesal para cuestionarla, para que mediante una apelación suba a una sala de apelaciones que será la que diga su última palabra. No olvide usted que siempre tenemos la doble instancia. Y esa es una garantía, efectivamente, pero a lo que yo voy es que yo estoy de acuerdo con eso de que los juicios paralelos, y creo, digamos, sin que esté en los números privilegiados de la lista de mis aprecios, con Nadine Heredia se les ha pasado la mano. Porque digamos que el Poder Ejecutivo se pronuncie en torno a un caso, que el Congreso se pronuncie, que le abran investigación al juez, y que el juez decida frente a algo, usted es penalista, frente a algo que nadie le ha pedido. Es decir, como que tú discutas, a ver, vamos a ver si ustedes toman café o toman té, y al final digo, y usted quiere que tomen chocolate. O sea, nadie le dijo que chocolate era una cosa que se estaba discutiendo. ¿No es un poco, digamos, atarantar a los jueces para un caso que de repente, encausado debidamente, va a generar una responsabilidad? Mira, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un estudio sobre el uso de la prisión preventiva en América Latina, y ha encontrado que el Perú encabeza el ranking del uso abusivo de la prisión preventiva. Y entre uno de los factores, una de las recomendaciones que hace a los gobiernos es que ningún funcionario público, ni presidente de la República, debe declarar antes que un juez tome una decisión respecto a un caso, porque si lo hace está ya interfiriendo en su autonomía. Pero aquí, por ganar tribuna, por ganar titulares, son los primeros en declarar. Quisiéramos que el Poder Judicial resuelva así, quisiéramos que eso ya es presión. Ayer vocero de una bancada política le ha pedido al fiscal de la Nación prisión preventiva para Nadine Heredia. Eso en un Estado de Derecho, en una democracia, eso no es recomendable. Ahora, y puede salir por la culata. Otra cosa es que se pongan a analizar una sentencia, a criticar, por la Constitución lo ampara. ¿Qué es lo que hemos hecho hace un rato? Es una sentencia suya, que yo le digo, yo pienso que es una sentencia. Así es. Y finalmente se tiene que ejecutar. Claro, pero yo no voy a venir aquí a una entrevista con usted. Mañana voy a resolver un caso y me voy a poner a discutir a usted con ese caso, y usted me va a decir, ¿sabe qué? ¿Por qué no resuelven así? Ahora, sería terrible. A lo que voy yo es, cuidado con que termina siendo un argumento redondito para la persecución política. O sea, digamos, eso es un asunto que, digamos... Por eso yo cuando en mis primeras declaraciones, el día de mi elección, yo dije, no judicialicemos la política. ¿Por qué? Porque, digamos, le damos argumentos
a quienes justamente van a decir somos perseguidos políticos, y el Poder Judicial no se puede prestar a ninguna persecución política. Ahora, una cosa en la que usted creo que va a avanzar de una manera importante, porque ha sido algo que le ha acompañado en su trayectoria, es el tema de la justicia intercultural. El diálogo intercultural de la justicia, ¿no es cierto? Porque quienes estamos acá creemos que la justicia es ir al Poder Judicial y bueno, tenemos la imagen pues, del juez y el fiscal discutiendo en torno a un tema. ¿Qué va a hacer en torno a eso? ¿Qué se requiere para reconocer el país en su diversidad para empezar, de la justicia? Miren, ha habido un proceso de constitucionalización en América Latina de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Y el Perú lo recogió en la Constitución del 92 en el artículo 149. También recogiendo el convenio 169 de la OIT, que reconoce los derechos de pueblos indígenas y tribales. Hemos avanzado mucho, porque hemos elaborado nosotros, como Sala Plena de la Corte Suprema, un proyecto de ley que ya tuvo un dictamen favorable a la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos en el Congreso anterior. Pero como no pasó al Pleno, se ha quedado ahí. Ahora, los mismos congresistas, acabo de estar en Cutervo, en una convención macro regional de Rondas, Gino Costa, ya ellos están retomando ese proyecto y lo van a empezar, porque es una ley de desarrollo constitucional. La ley de coordinación. 149 de la Constitución. Es la ley que debe regular la coordinación entre las dos jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria de la que yo formo parte, juez profesional del Estado, y la jurisdicción especial de las comunidades campesinas, nativas y rondas. ¿Cierto? Entonces, ahí nos hemos avanzado bastante y hemos hecho 7 congresos internacionales de justicia intercultural. El año pasado en Puno y este año en Iquitos. Sí, de acuerdo. De tal manera que los impulsado, eso me consta. De tal manera que nosotros estamos tendiendo puentes con nuestros hermanos del mundo andino, del mundo amazónico, para hablar de igual a igual, para reconocer que ellos tienen facultades de resolver sus conflictos, que ancestralmente lo han venido haciendo desde que se constituyeron como pueblos originarios, y que nosotros también tenemos nuestra competencia, pero que debemos estar en armonía. En un diálogo real, ¿no es cierto? Pero el caso Bagua, por ejemplo, y no voy a entrar a los detalles del caso, porque esto de repente llega a la Corte Suprema, efectivamente. Pero lo que quiero decir es, eso nos enrostró que somos países que convivimos pero no dialogamos. No había intérpretes. O sea, unos aguajuns procesados, todos terminaron absueltos, ¿ah? Y el juez, el fiscal, no hablaban el idioma. Mire, se demoró no sé cuánto para que se pueda poner traductores. Ahí también es el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Exactamente. Uno de esos derechos es al ser juzgados en su propio idioma. Miren, aquí cuando un burrier, que por lo generalmente son extranjeros, una española, una noruega, una holandesa, cae en el aeropuerto Jorge Chávez, lo primero que se hace es que su embajada le ponga un traductor. Y nosotros, cuando tenemos a nuestros indígenas procesados, no hay traductor, no hay intérprete. Eso ya hemos avanzado. El año pasado, en convenio con el Ministerio de Cultura, ya tenemos una primera promoción de intérpretes. Perdón, la palabra adecuada es intérprete. Totalmente de acuerdo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando ellos estén en nuestra jurisdicción, podamos escucharlos en su propio idioma. ¿Y dónde hemos dado ya los primeros pasos? Porque una cosa es hablar así en proyecto, hay que aterrizar. En Puno ya hemos avanzado. Sí. En Puno ya se han hecho los primeros juicios, ¿no?, en su idioma, y las primeras sentencias en quechua y en aymara. ¿No le parece que eso ya es un gran paso? No, eso me parece extraordinario. O sea, yo creo que si eso se fortalece en su gestión, eso va a ser una cosa que va a atender a un sector importantísimo en la población de nuestro país, que entiende que la justicia no solo no habla su idioma, sino que es siempre inaccesible. Porque, digamos, ese es el primer paso. ¿Cómo me juzgan a mí si ni siquiera entiendo sobre cuál me están... Le digo una cosa más. Yo he sido el que les he recomendado a mis amigos del Consejo Nacional de la Magistratura, porque así tengo que llamarlos, a que cuando nombren jueces y fiscales para lugares quechua hablantes, aymaras, den prioridad a los postulantes que hablan ese idioma, y lo acaban de hacer. No sé si ha visto esa noticia. Es una cosa. En algunos casos, ¿en cuál Recién acaban de terminar ellos un concurso y han nombrado... Han nombrado a jueces, han nombrado jueces quechua hablantes, y les han hecho ya la entrevista personal. Les han hecho con una persona que sabe hablar quechua, para que le pregunte a ese postulante en quechua. Y ya ese postulante ha contestado en quechua. Importante. La última pregunta, pues es que se tiene que ir. Y la siguiente. Ahorita estamos en una coyuntura política donde se han tensado fuerzas entre el Ejecutivo y el Congreso. Entre que yo te censuro, yo te cierro, más o menos, para resumirlo de manera coloquial. ¿Qué dice que va a ser el presidente del Poder Judicial los próximos 2 años frente a ese tipo de situaciones que parece juegan al límite? Yo soy ahora
electo presidente de un poder del Estado. Sí. Y como tal me considero en el mismo nivel de jerarquía que los otros dos poderes del Estado. Y mi política institucional tiene que ser la de colaboración, de diálogo con los dos poderes del Estado. Yo no puedo tener una política confrontacional. Y si ellos tienen ahorita un tema que usted dice que lo tensan, espero que se, digamos, den todos los pasos para que esto no se agudice, porque no es conveniente que un país esté enfrentado entre sus propios poderes del Estado. Por ejemplo, a mí me han querido sacar declaraciones en contra del señor Pedro Pablo Kuczynski por lo que dijo en CADE, que el Poder Judicial es un poder vetusto y no sé cuánto. Sí. Yo no voy a entrar, digamos, a calificar ni voy a poner a enfrentar a quien es el presidente de la República, porque yo necesito de él, porque mi Poder Judicial está prácticamente agonizando. Mis trabajadores están con sueldos de hambre. Necesitamos resolver la huelga de ellos hoy día. Hoy día voy a acompañar al presidente en ejercicio a las 5 de la tarde a una reunión con el señor Fernando Zavala en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque necesitamos resolver los problemas, porque es en favor de la ciudadanía. Entonces yo no voy a entrar en una política confrontacional. No van a encontrar de mí una respuesta que vaya en ese sentido. Y si hay incluso algunas veces alguna cosa agraviante, lo responderé en términos muy altura. Lo que ha dicho, lo que usted dice es que ojalá esto se resuelva prontamente. Con buenos modales. Y con buenos modales. Doctor Duvalín Rodríguez, le agradezco mucho por haber venido a conversar con nosotros. Vamos a tener seguramente oportunidades diversas para seguir conversando. Le agradezco mucho. Vamos a una pausa y regresamos un instante aquí en No Hay Derecho. Presentó como candidato, pero asuntos que usted va a tener que manejar, de pronto combinando un poco la coyuntura con ojalá los temas de fondo que tienen que irse resolviendo. Ayer la Comisión de Integridad presidida por el doctor Eduardo Vega ha entregado su informe final al presidente de la República. Y hay varias cosas que tienen que ver con el sistema de justicia. Algunas directamente, digamos, o estructuralmente con cambios que tienen que hacerse en el sistema, pero otros, creo yo, que tienen que ver con lo que se propone para evitar la corrupción y que implica sanciones a los que cometen determinados delitos, que en buena cuenta también terminan en manos del sistema de justicia. Si los jueces no sancionan debidamente esos casos, la muerte civil y otros no van a funcionar. Yo quisiera preguntarle por algunos de ellos que hoy día también se han difundido en algunos medios de comunicación. Por ejemplo, el punto 57, porque han hecho medidas pormenorizadas, dice que lo que plantean es crear un sistema de justicia especializado en delitos de corrupción, conformado por cuerpos especializados del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, UIF, Procuraduría Anticorrupción y Contraloría, para que puedan identificar y sancionar debida y rápidamente los casos de corrupción que se puedan advertir o que se presenten. Eso, por ejemplo, es un asunto que el Poder Judicial podría rápidamente implementar. Bueno, sobre el particular, yo tendría que decirle que incluso para nosotros eso no es una novedad, es una propuesta que... Está ya conmigo aquí en nuestros estudios el doctor Duvalín Rodríguez Tineo. Él, como ustedes saben, acaba de ser hace muy pocos días elegido como presidente del Poder Judicial, que a su vez tiene la condición de presidente de la Corte Suprema, presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Por lo tanto, digamos, su labor los próximos 2 años va a ser central en muchos ámbitos, no solo que tienen y conciernen a la justicia, sino el ámbito de lo que yo entiendo debe ser la estabilidad democrática también en un país que se precie de estar en un Estado constitucional de derecho. Doctor Duvalín Rodríguez, es un gusto saludarlo. Gracias por estar aquí en nuestro estudio. Felicitaciones por la elección. Y como hablábamos antes de salir al aire, bueno, y ahora montado en el caballo, vamos a ver cómo pinta la historia un poco. Gracias. Bueno, felizmente yo tengo la experiencia por ser campesino de saber montar a caballo, para empezar. Bueno, obviamente es una labor bastante difícil. Una cosa es presentarse como candidato y otra cosa es ya como candidato electo. Incluso ya para el 2 de enero, en que oficialmente debo asumir el cargo, tengo que anunciar medidas concretas en aplicación del programa que yo propuse a mis colegas jueces y que de paso también obviamente se propone al Perú, porque es una propuesta que fue difundida. Sí. Ahora, doctor Duvalín Rodríguez, yo quisiera comenzar, tengo ya revisado por supuesto el plan que usted... Antonio, 2. Porque ¿quién le va a pagar la pensión? Entonces, pero aquí también viene un tema. ¿Quién tiene que en este caso ofrecer la prueba? El Ministerio Público. No es el Poder Judicial el que va a ofrecer esa prueba, es el Ministerio Público. Entonces la pregunta es, ¿el Ministerio Público tiene la partida presupuestal para cubrir los costos de esas pericias? Habría que preguntarle a mi amigo Pablo Sánchez Velarde, y yo dudo que ellos tengan esa facilidad. Por eso es que todos los procesos emblemáticos que hay, para mencionar Gregorio Santos, Álvaro, ¿por qué están tan atrasados ya cerca de 3 años y algunos no tienen acusación? Sí, sencillamente por el tema de la
prueba. Entonces habría que preguntarles a ellos, porque también hay que... Y no necesariamente por la ausencia en términos de que no haya cómo probar, sino que no están habilitadas las condiciones para que eso se pueda hacer en un tiempo razonable. Entonces ¿no? El Estado, el gobierno, quien fuera, nos piden rapidez, eficacia. Oiga, ¿y con qué se hace eso? Se necesita condiciones. Si ustedes nos dieran las condiciones, en este caso al Ministerio Público, pues las cosas caminan mejor. ¿Por qué funcionó, doctor Duberly Rodríguez, la lucha contra la corrupción después de la caída del régimen de Fujimori? Porque en el gobierno de transición se creó este sistema que usted, digamos, no gusta llamarle su sistema anticorrupción, pero digamos se dedicaba a esa tarea y muy rápidamente se logró poner no solo en el marco un debido proceso, sino con sanciones, en algunos casos ejemplares, a gente que había ostentado el poder solo... Ya está hecho. Bajo la presidencia del doctor Víctor Ticona, se ha hecho un pedido para la creación de 32 juzgados en delitos contra la administración pública. Quiero hacer una precisión, no me agrada el término de juzgados anticorrupción. El sistema de justicia del Poder Judicial no es anti nada, porque si no tendríamos juzgados antirrobos, antisecuestros, juzgados antiviolaciones, no es así. Lo que está en el código son delitos contra la administración pública, entonces los juzgados tienen que ser juzgados contra la administración pública. No, de acuerdo, pero claro, pero es un tema de más coloquial para poder, correcto. Entonces, bueno, en concreto nosotros hemos ya pedido ese tema, la creación de 32 juzgados. ¿Y dónde? En las principales ciudades del país que presenten altos niveles de denuncias por delitos contra la administración pública, porque tenemos un problema también por el tema de centralizar todo en Lima, en la Sala Penal Nacional. Le ponemos la calificación de crimen organizado a un delito de colusión que comete un alcalde, que no tenemos por qué traerlo a Lima. Entonces perfectamente eso se puede quedar en su provincia, en su ciudad. Entonces, pero para eso necesitamos efectivamente, como lo ha dicho integridad. Estamos de acuerdo. Una justicia tiene que especializarse. Hay justicia constitucional, justicia penal, y en ese rubro de delitos contra la administración pública, los jueces tienen que estar capacitados, por ejemplo, para analizar bien las pericias contables, que son la principal prueba que ofrece el Ministerio Público contra un acusado. Ahora, pero ahí lo que se requiere, doctor Duberly Rodríguez, es que junto al juzgador o al propio fiscal existan, digamos, las capacidades suficientes, es decir, los peritos suficientes, no solo capaces en la técnica para poder hacer las pericias, sino lo suficientemente insobornables para que no terminen, digamos, distorsionando el proceso y jugando a favor del que está imputado por estos delitos. Le cuento una experiencia. Yo también he sido vocal superior en Chiclayo y he sido presidente de tribunal. Y he juzgado varias veces delitos de corrupción. O sea, alcaldes, regidores, etcétera. Y entonces, ¿cuál es la principal prueba en estos delitos? La pericia contable, que tiene que hacerlo los contadores. Entonces nosotros tenemos un registro de peritos, REPEJ. Entonces ya llamamos a los peritos, se designan los peritos, ellos tienen que hacer un trabajo inmenso porque tienen que ir a revisar las licitaciones, las compras, las convocatorias, las publicaciones. Es un trabajo. Ahora viene la pregunta. ¿Se les paga o no se les paga? Se les paga. La pregunta es, ¿quién paga? El Ministerio Público no tiene para pagar. El Poder Judicial no tiene para pagar. Y sabe que yo me enteraba a la hora de la verdad quién pagaba la pericia. El propio acusado. Y entonces se convertía ya en una pericia de parte del acusado, porque ningún acusado va a ser ingenuo para pagarle a un perito para que haga una pericia que le va a perjudicar. Claro. Entonces esa pericia tiene que ser totalmente independiente, pero eso parte, uno, porque el perito tiene que ser